Imanaya, Tukuikunawan, Kutinkaipi, Kani. Bueno, hola con todos, nosotros somos Notas al Shunko. Hoy tenemos a un gran invitado, él es comunicador, profesor, escritor, investigador y artista visual. Yauri Manala, bienvenido, gracias por aceptar nuestra entrevista. Más bien agradecido yo también por la oportunidad de compartir y dialogar entre amigos, ¿no? Entre personas que hemos ido encontrándonos el camino y pensando lo que estamos haciendo. Es un gusto para mí estar Gracias, acá. Yauri. Y como tú dices, esta es una conversación de amigos. Intentemos que la cámara no nos interpele tanto ahorita en esta conversación. Tú eres autor del libro Kikingunawan, Visualidades Comunes, eres ganador del premio Mariana Aguilera en la categoría de investigación con el proyecto Ñanta Mañachi. Y bueno, todas esas cosas vamos a conversar lentamente, pero por donde yo quiero empezar es por la historia. Que la historia sea como el hilo conductor de esta conversación. Entonces me gustaría saber cuál es tu historia. Pues podría comenzar por mi nombre, que creo que en algunos momentos he ido como contando eso de una forma así como muy espontánea, pero que al final me lleva como a atar algo que mi obra también empieza a nombrar. Mi nombre viene de parte de mis padres. Yo soy hijo de Humberto Muenala y Clarita Vega. Y claro, ellos planificaron tener distintos hijos y tenían planificados sus nombres, ¿no? Para el primero Inti, para mi hermana Tamia, para mi tercer hermano, digamos, Curi. Y cuando mi madre está embarazada, pues todavía no sabían si yo iba a ser hombre, mujer. Y tampoco habían pensado ya en el nombre. Tú eres el último. Soy el último de estos El 4 más querido. hermanos. Pues creería que sí, ojalá que sí sea así. El Tendré más que querido, pero no consultarles tenían tu eso nombre. a mis padres, pero me he dejado creer en este acompañamiento con ellos. Y cuando nazco, ¿no? Ven que nazco con los pelitos parados. Y ahí pues mi padre dice es una espina, ¿no? Es como una espina. Entonces ahí me otorgan el nombre de Yauri, que significa espina. Entonces pienso que por ahí el hecho de nombrar cosas viene acompañándome en algunas reflexiones que he tenido en el campo del arte y pues ahora un poco más consciente también de ello, reflexionando sobre lo que le pasó a mi hermano en algún momento cuando mis padres quisieron inscribir su nombre en el registro civil con un nombre quichua como Inti, no le permitieron, ¿no? Le dijeron que no es un nombre católico, castellano, no le dieron la posibilidad de inscribirlo en los años 70 y le tuvieron que inscribir con el nombre de Álvaro Gabriel. Nunca le llamaron Álvaro, toda la vida le llamaron Inti, hasta que él ya cumplió la mayoría de edad y se cambió a un nombre quichua, ¿no? Entonces, justo esta posibilidad de nombrarse no siempre es tan permitido, ¿no? Ajá. Así hay como ciertos procesos ahí muy coloniales en distintas instituciones. Sí, qué interesante lo que acabas de decir justamente porque la historia que se ha escrito sobre nosotros y la historia que se ha escrito sobre la sociedad en la que vivimos justamente a nosotros nos nombran otros, no nos han dejado nombrarnos nosotros. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte ¿de quién o a quién le pertenece la historia? ¿Tú alguna vez has reflexionado sobre eso? ¿Quién debería contar la historia? Pues creo que múltiples personas han reflexionado sobre eso, hay múltiples referencias, ¿no? También de cómo han sido contadas las historias por los ganadores o por las personas que tienen cierto interés en construir un imaginario sobre esa realidad. Yo creo que hay una multiplicidad de perspectivas para contar las historias desde los distintos actores que formaron parte de ella. Sin embargo, las condiciones no han sido las mismas, ¿no? Es decir, hay procesos de resistencia reales, de sobrevivencia reales, en donde no ha habido la facilidad de llegar al tema de la escritura, la audiovisual, la pintura, los múltiples formatos en donde puedes empezar a narrar tus propias historias. Creo que vivimos un tiempo ahora que tenemos la posibilidad tecnológica, ¿no? La posibilidad también de habernos acercado a un tipo de conocimiento y desde ahí
pues intentar también contar desde nuestras voces, nuestra perspectiva, nuestra mirada, sin la intención tampoco solamente de crear de creer que es la única verdad, ¿no? Ujú, Sino más ujú. bien justamente de pensar que hay estas posibilidades y perspectivas que también tienen que formar parte de la historia en los distintos campos en donde nos situemos a compartir cosas. Sí, sí, sobre todo ahorita que mencionas este tema del cine, de la escritura, de las artes visuales, em, hay un contexto en nuestro país, en nuestra sociedad que han sido que los otros han hablado, ¿no? Y es un discurso que muchos he escuchado durante, yo me atrevería a decir que son como unos 10 años, alrededor de 10 años que hemos hablado mucho de esto de que quién está hablando por nosotros y esta ventriloquía que tú mencionabas hace rato. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo ha sido para ti, que estás vinculado al mundo del arte y del arte contemporáneo, sobre todo, que para mí es un concepto muy Mm, complejo de definir? Cuando me preguntan qué es el arte contemporáneo, digo, pues, es lo contemporáneo, mm. ¿qué más? Eh, ¿Cómo ha sido ese transitar para ti como artista, como te asumes como artista? ¿Cómo ha sido ese espacio para ti? Pues yo creería que también es ese transitar que tú hablas, porque no es que yo me formé como artista contemporáneo, ¿no? Tampoco me defino así con una certeza y una seguridad, sino más bien ha sido como el tener inquietudes. Creo que eso me ha ido como llevando a distintos espacios, a aprender mucho y a intentar también que de ese aprendizaje todos los que estemos involucrados terminemos materializando las ideas, por lo menos, ¿no? Es decir, justo cuando hice este proceso de investigación con los compañeros realizadores de pueblos y nacionalidades, específicamente enfocado en los realizadores quichuas, la intención era hacer un acompañamiento y pensar en un método teórico práctico, ¿no? En donde sus voces dialoguen con las múltiples otras referencias que vienen desde la antropología visual, el cine, y yo sea la persona que pueda sistematizar y poner en valor eso en un texto y que quede de referencia justamente las voces de los compañeros y la perspectiva que tuvieron, las posiciones políticas de ellos, y esto se logre sistematizar y sintetizar en un texto, ¿no? Que tampoco es que tenemos una gran variedad de textos como para poder nosotros ir tomando de referencia de distintos escritores de pueblos y nacionalidades que hayan hablado sobre estos temas, ¿no? Se ha hablado mucho y hay grandes escritores sobre educación, también Política. comunicación, política, procesos comunitarios, pero en el campo del cine también creía que era necesario que estén nuestras voces y estén las voces de los compañeros presentes y sus reflexiones. Entonces yo creo que esas inquietudes que aparecen en determinado momento tienen que juntarse y ser compromisos comunes, es decir, no son iguales, ¿no? Porque ellos están haciendo su película y de pronto para mí el compromiso era que se logre esos momentos, porque son momentos específicos en donde se discutía sobre las categorías que el Consejo Nacional de Cine otorgaba fondos a los distintos cineastas y había una discusión sobre ello también importante, ¿no? Decir, ¿por qué a los pueblos y nacionalidades Le nos dan. dan mínimos fondos? Y posiblemente porque nos dan mínimos fondos, nuestros proyectos, nuestras producciones no tienen o no alcanzan a tener como la calidad, ¿no? Porque a veces es un cine muy con muchas limitaciones económicas. Entonces, estar en esas discusiones y también querer como aportar en algo con la sistematización, creo que ahí es como pensarse en que hay intereses comunes en un campo específico de la producción de conocimiento y de cine en este caso. Ujú. O sea, me parece esto que vas mencionando, ¿no? Esto del tema del cine, de la escritura, de la poesía y de las artes visuales. em, Generalmente para esta sociedad o digamos para este país todavía la industria o el mundo cultural todavía es como la última pieza del engranaje del Estado, ¿no es cierto? Entonces no hay fondos, no hay... Y encima de eso
es mucho más complicado porque está atravesado por el racismo, la racialización de nuestros cuerpos, el no habernos, lo que tú decías al inicio, el no habernos, el no poder nombrarnos, el no poder decir yo soy Guaira, yo soy Yauri o a Inti que le pusieron Álvaro, porque no había las posibilidades de decir yo quiero nombrarme desde este espacio. Me parece que son como pequeñas gradas que nos ha tocado como atravesarlas. ¿Cómo ha sido para ti en ese atravesar, juntarte con otros compas, con otros mashis? ¿Cómo ha sido ese encuentro también? Sí, realmente ahí te diría que yo he tenido como una enseñanza por parte de mis padres y abuelos, ¿no? Es decir, ser un poco consciente, aunque a veces nos descuidamos mucho de conversar de todas las anécdotas y procesos que ellos tuvieron, pero sí ser muy consciente de todo lo que ellos vivieron en temas de procesos organizativos, de producciones creativas, de intentos y fallas, de equivocaciones, pero más que no decir que venimos de un proceso común en donde buscamos justamente la construcción que se dio, por lo menos en la Constitución se asentó de un Estado que reconozca una diversidad de nacionalidades, ¿no? Es decir, 14 nacionalidades que tienen sus propias lenguas, sus propias formas de entender su territorio, de distribuir justamente sus, digamos, allí sus intereses con los mismos. Y ahí el hecho de ser o tener como una pizca de curiosidad de lo que ellos hicieron, pues hay un compromiso adicional, ¿no? De continuar con sus legados, pero ahora en los campos que nos ha tocado a nosotros intentar estar, ¿no? Porque eso es importante, intentar estar, porque primero a veces no es que tenemos una gran mayoría en el campo de las artes, porque no hemos tenido una gran mayoría en, digamos, en educadores de educación superior, ¿no? Claro. Ahí también hay todas unas discusiones de ser docentes en educación superior y hay que estar, hay que aprender, hay que intentar que los conocimientos y ciertas, no sé, ciertas perspectivas también modifiquen las mallas curriculares para que se acerquen y se aproximen a la lengua, a las prácticas culturales, a ciertas ritualidades de vida. Y forme parte ya no así como con verlo de forma aislada, sino más bien entender que forma parte de esta diversidad cultural que es Ecuador. No sé qué piensas. Yo alguna vez hablábamos con Segundo sobre justamente este nombrarse desde el espacio del arte, ¿no es cierto? De los artes que ya hemos hablado. Y hablábamos y decíamos, claro, nuestros taitas y mamás le han peleado mucho para que nosotros podamos acceder a educación y que muchas veces esa educación ha sido alienante también, ¿no? Como que, claro, accedimos a una educación, pero eso implicaba también dejar de hablar una lengua o implicaba dejar de reconocer nuestros rituales y en eso decíamos, claro, es que en esa primera lucha, en esa primera resistencia de nuestros taitas y mamas está esa que es la semilla. Pero ¿qué estamos haciendo ahora nosotros con respecto a conquistar también esos otros derechos que justamente es el ocio, el derecho a no hacer nada? Porque vivimos en una sociedad ahorita que dice no tienes que estar haciendo constantemente algo. Y ese algo es algo que sea reproducido en cuestión de monetario, ¿sí? No sé, tienes que estudiar esto porque vas a ganar dinero. Pero yo siento, no sé, ¿tú qué opinas por esta pregunta? ¿Qué opinas con respecto a que ahora, por ejemplo, cada vez se está como desinteresando el tema de las ciencias sociales, el arte, la cultura, y por ende tampoco nos interesamos, por ejemplo, por estudiar o, no sé, historia del arte, literatura, música, porque no es visto como una profesión, como un oficio, sino más bien como un hobby. Y creo que eso está muy instaurado, digamos, de alguna otra manera, quizá me equivoco en eso, pero instaurado en nuestra concepción de cómo vemos al arte. El arte lo haces en un momento en que ya no tienes nada que hacer. No lo haces como
como una práctica quizá necesaria, aunque nuestros taitas y mamas sí, el bordado lo hacían sin necesidad muchas veces de tener que venderlo, sino porque era una práctica para nosotros que incluso nos servía para vestirnos, pero también era una práctica que a veces nunca, mi abuela cuando bordaba, bordaba y nunca unía la camisa, solo bordaba, y el bordado es eso también, es otra forma de escritura, es otra forma de pensar la vida misma, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido a mí me hace eco esto de que nosotros todavía no tenemos mucha conciencia de que el acceso al arte es un derecho. Y no un derecho solo como Estado, sino un derecho desde nosotros mismos como individuos. O sea, ¿cuándo vamos a pensar eso? No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Pues bueno, intentaré ahí como ver de qué manera puedo acercarme a eso, pero voy a contar a partir de la experiencia, ¿no? En un tiempo en donde asumí el reto de ser docente universitario en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación, había una asignatura de estéticas de interculturalidad muy bella, que justamente lo que buscaba era intentar trabajar, ¿no es cierto?, para los chicos que se están formando como docentes y dar pistas para que ellos puedan trabajar esta asignatura que se da a nivel nacional, que es Educación Cultural y Artística. Y claro, ahí cuando tienes el tema del currículum, pues tienes ciertas referencias, ¿no? Y si estábamos hablando de estéticas interculturales, lo más, digamos, sí, eso, como lo más cercano era poder ver el trabajo que estaban haciendo artistas de distintos pueblos y nacionalidades. Y a veces no tienes esos materiales de referencia, ¿no es cierto? Y tampoco a veces sus obras son comprendidas como obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ha habido, y esto lo junto con la última exhibición que era Churo, ¿no? Era el espiral sagrado del espacio-tiempo, que fue una convocatoria general, que parte justamente de una cosa, de pensarse que aquí en Imbabura hay carreras de arte como el Daniel Reyes, en donde yo me formé, y también la Universidad Técnica del Norte, en donde se trabaja sobre, o sea, se van formando en artes plásticas los chicos, ¿no? Y ese currículum justamente te hace, o en mi momento cuando me formé como estudiante de bachillerato, para yo creer que soy artista, o tenía que pintar, o tenía que hacer escultura, o tenía que hacer arte gráfico o cerámica, eso. Con esas materialidades o con trabajar con ello me hacía creer que yo era artista. Cuando el contexto cultural, el contexto cercano, ¿no es cierto?, en San Antonio mismo hacen tallado, los llaman artesanos. Tenemos todo el tema del tejido, el bordado, y no lo consideran como el campo de la producción artística en el mismo currículum, ¿no es cierto? Entonces, me parece que allí debe abrirse esta gran oportunidad de pensar que primero estamos anclados a un territorio, y ese territorio ya tiene una producción creativa, ¿no es cierto? Tiene materialidades con las que se producen, y debe haber un acercamiento a ello, y hay un conocimiento y una tecnología atrás de todas esas producciones. Entonces, justo, la intención era pensarse, y para el trabajo que se hizo en el proyecto Ñanda Mañachi, Préstame el Camino, que fue todo un proceso de investigación, pero queríamos tener un material didáctico que sea como flexible para que muchos conozcan el trabajo de otros artistas, y que no trabajan directamente con la línea de la pintura, o si lo trabajan como Gustavo Toaquiza, tienen un contenido temático muy importante ahí, ¿no es cierto?, a nivel de su propia dinámica cultural, a nivel de las discusiones políticas, ¿no es cierto?, a nivel de la defensa del territorio. Entonces, era pensarse en material didáctico que hable sobre las propuestas de distintos artistas, y que sea trabajado y sea muy bien elaborado por un cineasta, y en este caso trabajamos con Segundo Fueres, que le da la calidad al trabajo, para que estos productos sean accesibles, ¿no? Y están colgados en la red para que todo el mundo lo pueda ver y se acerque a la producción artística de pueblos y nacionalidad. Entonces,
claro, ahí anclé un montón de cosas, pero la intención es esa, pensarse que en los currículums a veces eh, limita cosas y excluye otras, Ujú. ¿no? Y ahí debe haber la oportunidad también de abrirlo y pensarse que tenemos que hablar sobre esta gran posibilidad de la diversidad de pueblos y Sí, nacionalidades. sí, sobre todo esto que mencionas que es súper importante, ¿no? Y necesario también discutirlo. ¿Por qué cuando el arte está hecho con manos indígenas o manos de disidencias o manos de los pueblos a los que nos han dicho que somos minoría, porque es una narrativa funcional para el Estado, Así es. decir que somos minoría, termina siempre siendo eso, ¿no? Artesanía, que tú dices, esto es hecho por un artesano, por un comerciante, pero no se ve, digamos, ese trabajo creativo que finalmente está. El mismo bordado, ¿no? Ahora actualmente hay toda una discusión sobre que el bordado ya no es solo una práctica de las mujeres haciendo sus cosas como hace siglos atrás, sino que es un campo artístico, implica eso, ¿no? Pensar, modelar, mirar, cuestionarse también a través del bordado. Y como también la misma música, las mismas, lo que tú dices, ¿no? Las esculturas terminan siendo está hecho por un artesano, es artesanía, pero no llegan a este espacio del arte, no sé, no sé quién tiene esa vara o quién debe disponer qué es o no es arte y qué es finalmente la artesanía. Sí, bueno, ahí hay cosas bien lindas, pero bueno, citaré como a Ticio Escobar, que justamente él tiene un textito súper interesante que plantea que en el arte moderno hace una investigación y plantea que para el arte moderno o en el arte moderno había parámetros para definir qué es arte, ¿no? Y Ujú. una era que sea un genio creador, otra que sea una obra original, otra que sea una obra transgresora, ¿no es cierto? Que esté situado en un circuito de las artes. Y claro, la producción de pueblos y nacionalidades no siempre es de un genio creador, sino más bien es una continuidad de los conocimientos heredados. Ujú. No siempre es digamos, una puesta en escena de un solo artista, sino viene acompañado, ¿no es cierto? Todo el tema de las ritualidades, es todo un protagonismo diferenciado, pero hay Pero es un... transgresor. Sí, o sea, Finalmente sí entraríamos, como dice este autor. mm, no sé, porque también es como, es bien solemne, es decir, son ceremonias, es como un compartir más que transgresor, yo siento que comparte y enseña, hay un proceso totalmente educativo en Mm, estas ritualidades. De acercarse al otro, no solamente humano, sino al fuego, al aire, a la naturaleza, a los abuelos, a los espíritus. Eh, entonces no entraba la ujú, producción de pueblos y nacionalidades en los formatos y él justamente hace esto, ujú, no encaja. Pero no porque no encaja es que no existe, ujú, sino que hay un ujú. proceso de negación y ahora hay un proceso de afirmación y al momento de entender que hay un proceso de afirmación, pues se puede entender que hay un proceso de diferenciación, es decir, hay una multiplicidad de formas de arte, Ujú, no hay ujú. solo una posibilidad. Sí, totalmente. Y ahí podría referirme a lo que dice y lo que ha hecho Elvira Espejo, boliviana, ¿no? Ujú, ujú. Que desde su investigación nos abre las luces para entender una posibilidad del arte y ella habla del cuidado de la vida. Ujú, ujú, Que el tejido normalmente se ha visto solo la imagen y los símbolos, lo simbólico del tejido, ¿no? ujú. Pero para ella no es eso, para ella es de dónde viene la materia prima, cómo se construye esta tecnología. Y ahí habla del territorio, el cuidado de la tierra primero, donde nos vamos a alimentar, se van a alimentar los animalitos, que van a ser los que otorguen la materia prima y después con eso y en los tiempos que tenemos podemos producir cosas, crear cosas. Entonces dejamos de verle al tapiz o al tejido como algo solo como imagen, sino como todo un proceso del cuidado de la vida. Y eso lo ha hecho, ¿no? Un proceso de investigación que le ha costado, digamos, mucho tiempo, Ujú. pero es un proceso que nos enseña y nos da luces a nosotros para igual poder pensar que
que por allí va, ¿no? Todo este... Sí, o sea, lo que dices del tejido, ¿no? A mí me lleva mucho a pensar también que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en la universidad, la maestría, decían, claro, los pueblos no... Hay una narrativa que han intentado meternos por todo lado, por los poros, y todo, y como muchas veces somos este cuerpo, ¿no? Que va agarrando y cogiendo y a veces se queda por mucho tiempo algunas cosas. Y decían, es que para los pueblos indígenas es muy difícil escribir porque son pueblos orales. Y eso creo que es un discurso que hemos repetido por mucho tiempo. Y es justamente, finalmente, lo que yo digo, no sé, quizá en eso me equivoco, que ha sido como justamente un obstáculo para escribir, porque pensamos que somos orales, pero no pensamos que finalmente nuestra escritura tenía otras formas. La escritura alfabética que ahora tenemos tiene apenas 5.000 años. Y los textiles, texto textil, que comparten raíz etimológica, tienen la misma raíz y finalmente son otras formas de escritura, otras formas de leer. Y nosotros, nuestros pueblos, nuestras culturas, descubrieron la escritura mucho antes que la escritura que ahí conocemos como tal, alfabética, ¿sí? Entonces ahí me parece que también yo te hablo desde el mundo, desde este punto, desde el otro lado, que es la escritura, porque a mí me ha costado mucho como asumirme también como escritora, ¿no? Y decir, yo escribo, cuando me es muy complejo escribir. Y al inicio tú decías, yo no me asumo como artista, porque no sé, todavía me gustaría asumirme quizá como esta persona que está en varios espacios, desde las artes visuales, desde profesor, desde investigador, pero no me asumo como artista. ¿Por qué crees que es tan difícil asumirnos nosotros? Porque para los de afuera, para quizá otros pueblos, no necesariamente indígenas, es mucho más fácil quizá reconocerse y decirse, yo soy poeta, yo soy escritora, yo soy pintor, yo soy artista visual. Pero siento que dentro de nuestra comunidad es muy complejo nombrarnos como artistas. ¿Por qué crees que eso sea? Porque, bueno, en un primer encuentro que tuvimos en el 2012, no había una categoría para decir artista en lengua quichua, ¿no? O hacer arte. Entonces, posiblemente porque estamos en esa búsqueda de encontrar de forma individual de pronto cuál es el camino que uno sigue y de forma colectiva saber también con qué encuentra sincronía y ensamble, ¿no? Y a veces creo que el limitarse, ¿no? Al decirme yo soy artista, posiblemente deja de lado la posibilidad de que yo también tenga la intención de, no sé, como la indagación o la metodología de la antropología que me permite también estar en otros, digamos, en otros aprendizajes, en otros espacios con otra perspectiva, ¿no? Es decir, el arte intenta resolver las ideas que uno tiene, la antropología intenta comprender ciertas cosas, la investigación, la docencia, son como múltiples campos en donde, claro, hay un proceso de ir asumiendo ciertas responsabilidades que tienes ahí, pero también te da y se tiene esta como libertad de poder hacer distintos oficios, ¿no? Es decir, en un momento dado, y siento que mi vida ha ido por ahí, de pensar que voy a dedicarme unos 3 años muy bien a estudiar, porque también cuando fui parte de la maestría de antropología visual, pues para mí era un reto y no fue fácil, ¿no? Lo digo así como con mucha seguridad y lo he dicho, que para mí fue enfrentarme a textos que no comprendía en un inicio, pero poco a poco uno como dedicándole el tiempo, el esfuerzo y gracias a la guía también de grandes docentes puede acercarse a comprender algo y que me dejó enseñanza. Y dije, dedicarse un tiempo a eso fue como oportuno, ser estudiante, ¿no? En otro momento dedicarse a la gestión cultural en la que estuve coordinando justamente en la Universidad de Yachaitec. Y en otro tiempo hubo la posibilidad también de asumir otro rol docente en otra institución educativa. Es decir, intentar asumir los retos que van apareciendo, que casi todos están conectados porque
sí vienen con el tema de la imaginación, la creatividad, la producción artística, pero vas asumiendo roles y en eso creo que hay como que situarse y pensarse que en ese momento que tienes esa oportunidad hay que hacerlo bien, ¿no? Y no solo para que, o sea, no para, o sea, creo que es eso, ¿no? Si lo haces bien, posiblemente no tú tengas que definirte, sino te pueden decir, ah, estás haciendo arte porque el arte habla sobre lo que, o te dicen docente porque en verdad están aprendiendo o entendiendo algo de lo que tú estás haciendo, o estás haciendo una gestión cultural porque realmente se siente que hay una gestión de ello, ¿no? Es decir, el trabajo o el hacer de pronto definen sin necesidad de yo decirlo, eh, así me Sí quiero, soy. ajá, pienso, Sí, no sí, sé. yo pienso en cambio que para nosotros, en cambio sí es necesario nombrarnos como, obviamente, porque a nosotros nos toca hacer varias cosas, porque como tú has dicho al inicio, hay todavía varios espacios cuyas voces no son las nuestras. Entonces nos toca hacer varias cosas y como ahorita me dices, a mí me tocó mucho en la maestría de antropología entender estos textos y sí, pareciera que a nosotros, sí, eso, ¿no? Si leemos, a mí me tocaba igual, porque yo entré en la nada, no tengo ¿cómo decir? Una herencia literaria, yo no vengo de ahí, mi familia no entiende la letra, como mi abuelita dice, yo no sé la letra. Y entonces digo yo, venimos de ese espacio y claro, a mí me pasaba igual que a ti en la maestría cuando me mandaban a leer textos, no sé, a Flaubert, a Woolf, y yo decía, chuta, no entiendo, es nada. Entonces a nosotros nos toca siempre leer la primera, leer la segunda, leer la tercera y aún así seguir intentando entender lo que ese texto dice. Por eso creo que es muy importante también que nosotros escribamos o hagamos o que nos vinculemos al espacio artístico desde nuestras miradas propias, ¿no? De acercarme también desde la cotidianidad de la que vengo, que es, no sé, sentarme en la tulpa a hablar de las historias y no necesariamente sentarme en un gran sofá y agarrar un libro y quedarme leyendo y de ahí vean mi referencia literaria, no, nuestra referencia literaria, nuestra referencia con el mundo de las historias viene porque nuestros taitas y mamas nos contaban en la chacra mientras sembrábamos. O nos decían, verás, es que si siembras este día, el taita imbabura no le gusta, o porque ya viene la lluvia, o porque la semilla va a salir. Bueno, un montón de historias que tenemos en la comuna, ¿cierto? Bueno, y para ir como ya entrando en el tema de... Recién. No, recién. Para ir entrando ya más específicamente en tus proyectos. Tú eres Ya lo has autor dicho del todo. libro Kikingunawan, que ya nos hablaste rápidamente. Y también en el 2023 ganaste este premio del Mariana Aguilera en la categoría de investigación con el proyecto Ñanta Mañachi. Y a mí siempre me llama mucho la atención, porque cuando yo leí tu proyecto y decía Ñanta Mañachi, lo primero que se me vino fue Ñanta Mañachi, Claro, el grupo de el música. Sí. icónico grupo musical de aquí, de Imbabura, ¿no? De Peguche. Pero después, en esa misma idea, dije, pero Ñanta Mañachi me transportó a mi infancia, muy a la profundidad de mi infancia, cuando mi abuela o mi abuelo pasaba a alguien y le decían, los tíos le decían, Ñanda Mañachi, Yali Chihuay, y le decía, y mi abuelo decía, Yali Paya, Ñachu Shamhungi, Maiman Shamhungi. Entonces, eso también me hacía pensar en la lengua, me decía, esas eran nuestras formas de saludo al principio. Claro, ahora que esa es otra discusión que no vamos a tocar hoy, pero que con el nuevo quichua se han borrado esas pequeñas cotidianidades, esas mixturas de la lengua, que es como ahora decimos alipunja, imanaya, kayacaman, que está bien, que no digo que esté mal, por si acaso me vayan a linchar después, pero que se ha perdido, ¿no? Esta dulzura de la lengua cuando nos decían yanda mañachi tío y esto de prestarse el camino. ¿Cómo nos prestamos el camino? ¿Y cómo tú entiendes de prestarse el camino en el arte también? Sí, lo mío fue anecdótico porque yo vengo de justo, ¿no? de este antecedente en donde perdimos la lengua, ¿no? Por distintos motivos y nos hemos intentado acercar de distintas maneras también.
pero creo que es una pérdida de forma estructural, pero también, digamos, ahora hay la posibilidad de intentar acercarse de distintas formas. Y me acuerdo, y desde ahí partió la idea que me quedó resonando. En una ocasión mi padre, yo comparto mucho con él, se encuentra con un buen, yo no le conocía, pero saludan muy bien, ¿no? Empiezan como a saludarlo muy bien y se quedan conversando un tiempo y después la curiosidad y pregunto, ¿quién es, no? Y me dijo que era una persona que había vivido con ellos como un hermano más, ¿no? Y que había un compadrazgo entre la familia y que justamente aparece ahí el Ñanda Mañachi, que le prestaron el camino, vino a aprender a tejer con mi abuelito. Le había pedido a su padre que le preste el camino, Ñanda Mañachi, a su hijo y va donde mi abuelito y le enseña y teje. Pero ese éramos uno más, era un hijo más, tenía las mismas responsabilidades, todos tejíamos, todos cocinábamos, todos lavábamos, todo. Era una persona que formó parte de la familia, era como un hermano más de la casa, pero era este gesto, ¿no? De prestarse el Darse el camino. camino. Y ahí me quedó así como, wow, o sea, claro, porque uno cuando escucha Ñanda Mañachi, claro, hace referencia primerito a esta referencia de este gran grupo musical y su trayectoria, ¿no? Y su importancia a nivel, eh, en muchos sentidos, pero a nivel musical. Pero la palabra en sí misma me parecía un método, ¿no? Un método que creo que lo hemos, eh, no lo hemos reflexionado del todo bien, pero lo hemos practicado, es decir, tomamos prestado el camino de reivindicaciones, luchas, esfuerzos, sacrificios, alegrías, ¿no? Logros, esfuerzos de nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora hemos tenido la posibilidad también de compartir el camino en distintos lugares en el campo del arte con distintos conocimientos, hemos aprendido en distintos espacios cosas, es decir, hemos también sido parte de los que nos han prestado, otros colegas que no necesariamente son quichuas, nos han compartido sus saberes. Entonces me parecía una cosa que pasaba en el campo del arte y en el proceso que hemos venido encaminando con múltiples artistas de pueblos y nacionalidades, ¿no? De ir pensando y prestándonos el camino desde esta perspectiva y desde estos tres horizontes que es tomamos prestado, compartimos el camino e intentamos abrir caminos que cada uno tiene como una dimensión súper amplia, pero que se logra sistematizar en eso, es decir, y eso nos permite contar nuestra historia de una forma más comprensible, ¿no? Es decir, no es que nacemos ahora, sino más bien somos parte de un proceso y que hay distintos momentos en los cuales fueron muy importantes y nos dan ahora la dignidad de poder hablar de estos temas también. Y actualmente lo importante que considero es generar caminos compartidos y eso hemos hecho y hemos intentado y ahí pues los ensambles han sido como muy potentes para que el trabajo tenga o por lo menos alcance lo que uno empieza a idear. Y claro, es abrir caminos en otros espacios en donde no necesariamente hemos estado, en donde podemos también un poco incomodar con lo que hacemos y pensamos y decimos, con la intención de que las nuevas generaciones tengan más posibilidades, ¿no? De poder hacer ver esta diferencia como una riqueza y no como algo que genere, ¿no es cierto?, un tipo de discriminación, un tipo de exclusión o negación, sino más bien que se tome como un valor, ¿no? Haya la posibilidad, yo diría, amigo Agua, intentamos que hable quichua, yo no hablo, pero él, qué lindo que pueda hablar, ¿no? Y que tenga la seguridad de hablar. Ojalá. Ojalá. Seguro que sí. El camino es compartido, como tú dices. Sí. Esta obra tuya, que se llama Ñanda Mañachi, como para que todos podamos estar en la misma sintonía, ¿qué es? ¿Es una instalación, pintura? No, ¿Qué es?
Nunca sé cómo definir. Sí, realmente la convocatoria es abierta para múltiples. Lo interesante del premio Mariano Aguilera, perdón que hable sobre ello, pero me parece súper interesante porque tiene 5 categorías distintas para la creación, producción, difusión, ¿no?, de las artes, es decir, en creación, en nuevas pedagogías, en investigación, en publicación y en curaduría. Entonces te das cuenta que el arte tiene un montón de posibilidades. Y la mía se ancló directamente en investigación. Yo venía haciéndome preguntas, e intentaba sistematizar cosas. Entonces este proyecto parte en la categoría de investigación, que hay un método y hay formatos establecidos, ¿no? Lo que te piden es texto. Los avances son textos. El resultado final tenía que ser fue un texto, pero tú yo fuiste vengo más del allá. campo del arte, entonces a mí me interesaba, si hay recursos, enganchemos el audiovisual, ¿no? Como un proceso de pensar que vamos a tener un tiempo, que voy a dedicarme un tiempo a esto. No puedo dedicarme toda la vida porque hay un montón de situaciones otras. Entonces en este tiempo necesito engancharme y aliarme con alguien genial. Entonces me alié con Segundo Fueres y él hacía todo el tema de la producción audiovisual, ¿no? Y sistematizaba todo el proceso. Entonces no se limitó al texto, que también se presentó, eran 40 hojas de presentación, se presentó 67. Se presentó la memoria de un encuentro que intentaba construir, sí, como una historia, ¿no es cierto?, no lineal, de los últimos 20 años de artistas que han estado intentando en el campo específico de las instituciones del arte, se digan museos, galerías, centros culturales, salones, poner ahí en consideración sus producciones creativas y artísticas. Y crear unos relatos biográficos de 4 artistas, de 4 pueblos distintos, quichuas, ¿no? Es decir, pensar que también lo quichua es diverso, porque a veces homogenizan, es decir, claro. Indígena homogeniza la diversidad de nacionalidades. Hablar de lo quichua a veces homogeniza y no nos damos cuenta que hay un montón de pueblos con sus particularidades, ubicados territorialmente en lugares específicos, con defensa, ¿no es cierto?, actualmente a sus propios territorios, con sus propias búsquedas. Entonces la intención era dejar de homogenizar y presentar esta diversidad desde un formato más accesible que es el audiovisual. Pero también después me interesaba pensar que el formato texto no siempre leen, ¿no? Sí. No es que estamos o tenemos una sociedad que está muy dispuesta a leer. Entonces, si es que se iba a presentar en una galería, a mí me interesaba que se presente de una manera lúdica, poética y que tenga y recoja un poco el proceso que fue y todo parte a partir de la ritualización, ¿no? Es decir, nosotros desde el primer encuentro colectivo que hicimos hace más de 10 años, empezamos con un ritual, sin comprender del todo, sino con cierta, con lo intuitivo de eso, ¿no? Es decir, ¿qué podemos aprender de esto? Encendiendo el fuego, ubicando, guiándonos por gente que viene ya con más experiencia en ello. Entonces, constantemente el ritual ha estado presente en las exposiciones, pero para esto me interesaba que no sea un ritual externo, sino más bien cómo puedo en una pieza poner en valor la ritualización. Y de categorías que salieron de la investigación y vienen de la lengua quichua. Entonces ahí pues hay la referencia estética del sage, ¿no? De la savia, en Norteamérica venden, ¿no?, para los rituales también y están amarraditos con hilo. La savia. Como los inciensos. Exactamente. Aquí lo hacen en las plantas, pero allá ya lo venden y hay una estética sobre eso, ¿no? Son chiquititos. Entonces dije, por acá, esta referencia, y lo utilizan justo para la limpieza. Y las plantas, me parecía
bien interesante el hecho de que digamos, en un territorio en donde les permites que vivan, ¿no? Todas las especies, encontramos alrededor con hermana de Segundo, Concepción Fueres, encontramos alrededor de 25 plantas distintas y que cada una tenía una propiedad para sanar físicamente y para sanar espiritualmente. Entonces decía, qué riqueza hay en las plantas, y las plantas, conversando con Shairi Jimbo, que es un yachay, decía que las plantas nos permiten cambiar la sincronía de los espacios, ¿no? Es decir, el aroma de las plantas nos permite cambiar la sincronía. Por eso se usa justo en espacios un tipo de plantas. Entonces decía, claro, aquí vamos a llegar a cambiar la sincronía y que se acerquen a los conceptos en quichua que han sido parte de las experiencias de artistas quichuas. Y me parecía como una poética y una propuesta que tenía la potencia de sistematizar la investigación y de poner en valor el ritual y el conocimiento de las plantas y el ejercicio de transformarnos, aunque sea, ¿no?, momentáneamente. Y ahora esa obra está ¿en qué pues situación esa obra está? Lindísimo. Porque estaba presente en el Mariano Aguilera, ¿cierto? Sí. Se estaba exponiendo en el Mariano Aguilera. Esa obra realmente... ¿Y estabas en México con esa obra? Estuve en México. Realmente ha sido como una obra que se multiplica, ¿no? Y me parece lindo porque me ha permitido estar en distintos formatos. Es decir, justo se viene ya la publicación del catálogo del Premio Mariano Aguilera y ahí está el texto, de la parte de la metodología que se utilizó en el proceso de investigación. Entonces va a haber un documento textual que narre ello. Se hizo y se presentó en formato, digamos, de documental, ¿no? Reunidos los 4 microrelatos en Pichincha Cine hace 2 años, entonces se difundió también desde el formato audiovisual. Estuvo invitada, fue seleccionada de la Bienal de Cuenca, sí, esta que pasó hace 2 años también, 1 año y medio más o menos, que era Quizás Mañana, fue seleccionada e invitada, y también fue invitado todo el proyecto, ¿no?, de la instalación y el trabajo educativo pedagógico que está por el Museo Universitario de Tlatelolco en México, ¿no?, en la sala de Tzatziloli, que es una sala que justamente trabaja sobre memoria y resistencia. Entonces hubo un trabajo metodológico y pedagógico con estudiantes de arte de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se instaló el proyecto en las salas del Museo Tlatelolco, específicamente en la Tzatziloli. Entonces sí, el proyecto ha ido encontrando en dónde resonar, ¿no? Y eso me parece... el camino, dirías tú. Sí, eso. Qué lindo. Ahora, me gustaría igual hablar, porque en septiembre, que fue la inauguración de este sinnúmero de obras a las cuales tú hiciste curaduría, mencionabas algo muy interesante que yo me quedo con eso, y decías, es que no hay curadores, no hay curadores quichuas, o no hay al menos ese nombramiento, digamos. A mí me gustaría hablar mucho de la obra de Churo, porque particularmente me gustó bastante como tu mirada sobre cómo, no sé si la palabra correcta sea escoger las obras, o qué ves en las obras para decir, bueno, hay un hilo narrativo en estas obras, pero a la final también terminan siendo muy diferentes. Había pintura, había bordado, había otras materialidades, que bueno, yo no soy experta del arte y no las puedo nombrar en este momento, más bien tú nos vas a nombrar. Y yo decía, wow, o sea, había de todo ahí. Mirabas estas ritualidades de las que tú hablas, y yo veía la tierra, el fuego, las velas, también veía una pintura sobre el génesis de la evolución,
humana, natural, animal, vegetal. Y más allá veía el tiempo en una dimensión que yo jamás la había visto, ¿sí? En troncos, en palitos, en madera, el tiempo. Y es algo que yo digo, para mí fue la obra más espectacular a la que yo había ido y me emociona mucho que haya sido curada por un quichua finalmente. Pero tú decías, no habemos quichuas curadores, ¿por qué? ¿Y cómo hiciste, cómo te acercaste a estas obras? Bueno, voy a intentar primero situar el tema de la curaduría. Creo que hay múltiples entradas para hacer curaduría y eso porque he asistido a en algunas ciudades, ¿no? Desde el archivo, desde obras, desde temáticas específicas. En este caso, lo que me interesaba en un primer momento era que no sean obras seleccionadas, sino que haya un proceso justamente formativo ahí, ¿no? No formativo dentro de las mallas curriculares, sino un proceso autogestivo y que podamos aprender mutuamente, ¿no? Que haya un proceso de aprendizaje. Entonces hice una convocatoria general a distintos artistas quichuas en su primer momento de la provincia de Imbabura, porque tuvimos hace un año la posibilidad de presentar una exposición que se llamaba Sapi, ¿no? Con raíz y todo en el Museo Cumandá y un poco el tema de la movilidad de la obra, pensar que otros artistas puedan venir y cuando no tenemos los recursos ni los, digamos, ni las condiciones materiales y económicas suficientes para poder acoger obra de otros artistas de otras provincias, la intención se pensó en que sean con artistas de Imbabura y que se ve en la producción o en las exposiciones que he estado en estos últimos años acá ya viviendo en Imbabura, que el formato pintura todavía tiene como una gran resonancia, ¿no? Y eso porque tenemos unas escuelas o tenemos lugares en donde salen formados como artistas plásticos. Y la intención en este caso era como de esta convocatoria provocar, es decir, invitar a los artistas a que empecemos a acercarnos, ¿no? A las materialidades con las cuales hemos convivido a nivel familiar, a nivel cultural, a nivel social, y que tenga una dimensión política, ¿no? Como un primer ejercicio reflexivo, era por ahí la convocatoria. Y después, pues, como todo proceso, hay compas que continúan y otros que por motivos personales o situaciones del tiempo, espacio, no les da la posibilidad de acompañar estos procesos. Sincronizamos con otros artistas que no son quichuas, ¿no? Pero que también tenían la intención sí, de experimentar, porque era todo un tema de exploración y experimentación y acercarse a esta invitación. Como tú dijiste en un primer momento, no siempre existen las condiciones, las mejores condiciones para una producción como esta a nivel económico, entonces fue todo un proceso autogestivo. ¿Y qué se hizo? Fue una invitación a obras o artistas que conocemos que tienen un trabajo muy importante, con otras materialidades que no necesariamente vienen de las artes plásticas. Vino José Luis Maca, Yana Lucía Lema, ¿no? Nos presentaron sus portafolios, su metodología, cómo abordaron sus proyectos y pues la intención era aprender, ¿no? Y cada uno resuelve, ¿no? A su manera y con las necesidades y materialidades que tenga. Entonces la curaduría en ese caso fue por allí, es decir, esta fue la entrada de generar un proceso formativo, de provocar, invitar, movilizar encuentros, reflexiones, a veces facilita también ya el tema de podernos reunir de forma virtual y conversar y presentar portafolios, con la mejor intención de que las generaciones que vienen, porque hay chicos más jovencitos, tengan referencia y tengan la intención de también, ¿por qué no aplicar a estos fondos nacionales, ¿no? Y aplicar con lo que podemos y lo que sabemos hacer.
Entonces, parte de allí esta curaduría. Y creo, como decía hace un momento también, el tema de poderse ahora nombrar como curador fue porque creo que en los últimos tiempos uno ha hecho ese rol, ¿no? De poder pensar una temática, pensar un proceso, escribir sobre el mismo, definir y dar, y justo lo que tú decías, crear una narrativa a partir de ello, pero no nos hemos enunciado desde allí. Hay experiencias múltiples de Manaiko y su colectivo que ha gestionado un montón de procesos, pero no se han nombrado desde ahí, más bien queda todo en tema de la gestión. Pero lo pensaron, lo Y lo diseñaron, montaron, materializaron ajá. finalmente. Entonces fue esta vez pensar que podemos hacerlo y podemos hacerlo con esto, ¿no? Una curaduría que sana y que nos sana a todos, porque a veces estamos como muy distanciados de qué es una curaduría y a veces ese desconocimiento nos hace confrontarnos y más bien la intención era sanar esas heridas y Curar, pensar como tú curar dices. Como dice y la palabra. sí, y pensar que lo podemos hacer con la mejor intención de aprender, no, siempre sin pensar que ya son como verdades Absolutos. definidas, sino más bien hallazgos o como pizcas de luz que nos alumbran para poder seguir. No sé qué sigue de aquí realmente. Sí, además es un nuevo año, no, yo Sí, tampoco sé qué sigue. Siempre digo, no sé qué sigue, esa incertidumbre de la que vivimos actualmente. Bueno, ya yo creo que ya vamos como, como muy ya, largo, ya vamos a culminar. cansándoles. A mí solo me gustaría terminar con una pregunta, bueno, dos realmente, pero la última creo que es más corta. Esta última, bueno, esta que te voy a hacer, me gustaría, a ver, no sé si la puedo plantear. Todo esto que ahorita estamos discutiendo, ¿no es cierto? El tema de nuestros conocimientos, nuestras experiencias, las sabidurías de nuestros taitas y mamas, y que hoy por hoy, mal o bien, sí hay una especie de ocupar el espacio de algún modo desde nuestras voces, aunque sigue siendo complejo. Y mi pregunta va hacia esto: ¿cómo cuidamos ahora, en cambio, lo que nosotros tenemos, sabemos, heredamos? Y muchas veces no lo decimos o no sabemos cómo ponerlo en un lugar o un espacio, y de repente hay personas que vienen y dicen, bueno, esto lo escuché en la comunidad tal, o me lo contó tal persona que es de una comunidad tal, indígena, y bueno, yo ahora voy a hablar desde ese lado, y proponen, digamos, proponen películas, proponen libros, en donde se sigue hablando, ¿no? Desde esta mirada más folclórica, romantizada, de lo que implica ser indígena y cómo este indígena, en la idea del ajeno, eh, viene siendo el que termina, o el que tiene que cuidar la naturaleza, la Pachamama, o el que tiene que sostener todavía esta idea de que, bueno, hacen su ritual del baile y bailan y sacan comida y se fuman algo y se conectan con la naturaleza. Digo esto rápidamente porque hay varias obras actualmente que siguen hablando de esto, y es porque, si bien es cierto, hay estos otros espacios en los que tú estás vinculado, en los que otros artistas están vinculados, pero es muy complejo también cuidar eso. ¿Cómo? Yo sé que capaz no tengamos la respuesta, pero ¿cuál sería? No sé yo a veces cómo cuidar también eso, cómo decir, porque cuando hablamos de historia decimos, bueno, las historias les corresponde a cada uno hablarlas desde su experiencia, desde su memoria, desde sus recuerdos, ¿sí? Pero tampoco podemos decir, esa no es tu historia, no la cuentes. ¿Cómo hacemos? No sé, a mí me preocupa eso en una parte. Digo, ¿cómo cuidamos finalmente lo nuestro? Porque el concepto de la interculturalidad es una línea tan liminal que parece que sí es intercultural lo que está haciendo, pero finalmente es una forma de extractivismo, digamos, ¿no? Que ahorita está de moda la palabra extractivismo también. Sí, yo creo que nos hemos de equivocar un montón de veces, ¿verdad? No creo que tenga ahí la respuesta certera.
sino lo único que pensaría es que el tema de defraudar, porque claro, hay el tema de la industrialización, toman palabras quichuas para poner en el tema de las marcas, ¿no? De ciertas cosas y desprenden mucho del significado cultural, de las relaciones que se tejen a partir de ciertas palabras, ¿no? Que llegan a ser acciones como muy directas, pero que han sido usadas ya como marcas. Y eso no lo puedes, no sabría yo cómo no, Como contraponernos. sí, o cómo limitar eso. Sí. Pero lo que sí diría es que de las experiencias que vamos teniendo, posiblemente en algunas uno se sienta igual incómodo, ¿no? Porque falló, ¿no? Y eso creo que me ha pasado y va a pasar, porque no todas las experiencias son como Aceptadas. así como muy románticamente decir, todas salieron como uno planificó, sino más bien aprendió de eso. Y una de las cosas, como hace ratito quería nombrar, era decir, si es que fallo a mis padres, o si fallo a mis abuelos, o fallo digamos, a la gente que tuvo unas reivindicaciones importantes para que esté yo en otros espacios, ahí uno se va a sentir, o sea, ahí creo que uno puede decir que este no es el camino, ¿no? Pero si sientes que más bien estás alimentando esas búsquedas, luchas y formas de construir una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad como en donde podamos estar una diversidad de pensamientos, eh, pienso que es importante estar, ¿no? Y también pienso que ahí vamos no a encontrarnos con la facilidad de entrar, pero lo más delicado es como fallar a estos seres que nos dieron la vida y nos pusieron aquí para cumplir, creo que algo importante en los campos que decidamos estar. Por ahí pienso, pero sí siento que podemos equivocarnos también y de esas equivocaciones ser muy conscientes de qué es lo que nos va a aportar y por dónde ahora encontrar como el camino. En estos espacios del arte, que son muchas veces muy limitados, hay pocos lugares o instituciones o convocatorias en las que podríamos aplicar y que sería bueno conocerlo, ¿cierto? ¿Qué lugares o qué espacios son a los que podríamos aplicar como artistas? Pues como comentaba en un momento, pues el tema de la cultura, y tú también lo decías, tiene sus bastantes limitaciones en tema de recursos. El Ministerio de Cultura abre una convocatoria anual, ¿no? Para distintas ramas del pensamiento cultural. Eh, Hay distintas instituciones que también promocionan espacios para la difusión del arte y que tienen recursos para el mismo, y creo importante que podamos participar ahí, ¿no? De la experiencia personal, yo no venía participando en esos espacios y en estos 2 últimos años creí necesario estar ahí, no solamente por los premios, sino porque los contenidos, las temáticas, lo que tenemos que abordar posiblemente encuentre resonancia en esos espacios y pueda ser importante ser escuchado para el público interesado en el campo de las artes. El Premio Mariano Aguilera, el Salón de Julio, el Salón de Ambato, el Salón de Machala. Son espacios en donde considero que es importante que artistas de pueblos y nacionalidades también estén presentes y puedan como desde su perspectiva, visión, técnicas, ¿no es cierto?, poner en consideración sí, la perspectiva que ellos están trabajando sobre la sociedad. Entonces, el estar siempre allí es importante y siempre con una perspectiva que de alguna manera permita abordar temas sobre la diversidad cultural, ¿no es cierto? Sobre esta posibilidad de entendernos y construirnos como una sociedad más intercultural. Sí, el Mariano Aguilera creo que es uno de los premios donde, como tú decías anteriormente, que abarca varias temáticas, ¿no? Investigación, publicación,
esto de las instalaciones, el audiovisual también, y no sé más o menos en qué fecha se abre. Me parece que es en mayo, las convocatorias se abren en mayo, me parece. Sé que el ¿Tú premio sabes? Mariana Aguilera es cada 2 años. Cada 2 años. Ajá, entonces creo que están cerrando ahorita ya la quinta edición, están ya casi yendo a finalizar las obras, habrá la exposición, posiblemente para el año que viene, imagino, abren una nueva convocatoria y será igualmente 2 años, un año de producción y un trabajo con los artistas ganadores. Pero sí, estos espacios que son institucionalizados, es necesario que estén las voces, estén la presencia y las ideas, y con las ideas viene todo un tema de la memoria. Se ubica digamos, en las propuestas artísticas una memoria colectiva y no de lugar de pertenencia y sí, la perspectiva política no solo del artista, sino de ese deseo de construir un Estado plurinacional. Entonces, invitados todos como también buscarle en las páginas, aplicar a estos espacios que como dice Yauri, es necesario no solo quizá por el premio, que es importante también para poder ejecutar estas obras, pero que más allá de eso también tiene que ver con nuestras miradas, con nuestras voces que hemos estado hablando, con nuestra historia. Contar nuestra historia desde nuestros propios espacios y nuestras propias memorias. Pagui, Yauri, ahora sí, la última pregunta. Es que este tema siempre da para más largo y el tiempo es muy corto en estas cosas de las visualidades también, siempre es muy corto. Pero me gustaría o nos gustaría saber cuáles son tus proyectos próximos. O es que es verdad que el 2025 está lleno de incertidumbre. A ver, estoy trabajando conjuntamente con mi hermano en una exhibición que espero que se materialice y se realice. Considerar que mi hermano es como mi maestro, ¿no? Porque él inició primero en las artes y creo que fue el que me motivó a acercarme a este campo de la producción de la pintura en su primer inicio y después como a pensar en las múltiples otras posibilidades, y que nos hemos juntado en distintos momentos de la vida para hacer propuestas que nos ha permitido enriquecernos como hermanos, ¿no? Y que estamos muy conectados con ello. Entonces, en esta ocasión, pues, estamos proyectando una muestra en donde podamos presentar unas obras nuevas con el acompañamiento también curatorial de una persona experta y que nos pueda igual hacer una mirada externa, ¿no es cierto? Un acompañamiento que permite enriquecer sí, las distintas dinámicas y formatos que estamos trabajando. Entonces ha sido como un reto, así es como juntarnos nuevamente esta vez, pero a partir también de considerar cosas importantes, y ahí consideramos importante este acompañamiento de la curaduría, en donde podemos aprender también a partir de ello, y esperamos que el proyecto se vaya encaminando de una mejor manera, ¿sí? Entonces ha sido como un trabajo de pensarse en los portafolios, de pensarse en las materialidades con las que estamos trabajando. Es un proceso reflexivo que nos lleve ya a una exposición. Ese es el proyecto como en el que sí se trabajará este año, y de ahí pues suelen aparecer cosas como muy mágicas. La vida creo que sí, es mágica, es entonces tampoco se quisiera abarcar mucho, sino más bien enfocarse en algo y las cosas que aparezcan, pues de ahí meterle todo el tiempo y el corazón. Pai Yauri, ñukanchita kumbashkemanda, kikin unata yupaichanchi, kunan kumbashkemanda. Este podcast se llama Notas al Corazón. Y para finalizar, nos gustaría que dejes una nota en nuestros corazones. Lo que tú quieras decir.
Pues nada, solo pensar que el tema de la imaginación, la creatividad es un lugar en donde podemos juntarnos para, sí, justamente pensar y construir un camino conjunto. Eso, que nos siga juntando el arte. Yanta maña chispa shinaka katingapak. Kayakam, chao.